tan hermoso, bienvenidos los que nos visitan por primera vez. Realmente hemos sentido la unidad del cuerpo de Cristo y le damos gracias a Dios por ello, porque su presencia se dejó sentir aquí con nosotros. Yo le voy a pedir a Jimmy o a alguien que se prepare con un par de pilas por si se llega a acabar la pila del inalámbrico, ya está un poquito baja. Muy bien, gracias te damos, Padre, porque eres un Dios bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Señor, hoy queremos que tu Santo Espíritu nos guíe, hoy queremos que tu Santo Espíritu nos dirija. Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón. Queremos que tu palabra sea como una vitamina, Señor, sea como una fortaleza nueva para nuestras vidas, ánimo, esperanza, fortaleza, delicias a tu diestra, dice tu palabra que hay en tu presencia. Padre, gracias por este momento. Yo te pido que bendigas esta enseñanza en el nombre precioso de Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos continuando con el tema de este mes, y el tema de este mes tiene que ver con la bendición de pedir y recibir la guía de Dios. La semana pasada introdujimos el concepto tan hermoso de que Dios en Cristo Jesús vino a salvarnos, pero le dijo Jesús a sus discípulos: yo me voy a ir, pero les voy a dejar a alguien igual que yo. La palabra que él usó fue otro, y en hebreo significaba otro igual o mejor que yo. ¿Otro qué? Otro consejero, otro consolador, otro ayudador. Esos son los nombres del Espíritu Santo: el consejero, el ayudador, el que está con nosotros. La palabra en el original se dice paracletos, y paracletos era la persona que te ayudaba en un juicio. No era exactamente como un abogado, era más que eso. Él podía responder por ti, él te podía ayudar. ¿Han visto esos concursos donde se ganan miles de dólares por la sabiduría que tienen? Hay un momento en el cual le dan permiso al concursante, si ya llegó a cierto nivel, a que haga una llamada telefónica a alguien que sabe mucho, y ese alguien le ayude con la respuesta que le hace falta. Bueno, ese es un paracletos, pero entre comillas porque está muy lejos, ¿verdad? Está por teléfono. Pero el paracletos de ese entonces era la persona que te defendía, la persona que estaba junto a ti todo el tiempo a tu lado, como cuando le dice la esposa al esposo: yo estoy contigo hasta el fin. Por eso uno de los votos matrimoniales más sagrados es: en salud, en enfermedad, en tristeza, en pobreza, en alegría, en riqueza, en cualquier circunstancia, voy a estar a tu lado. Voy a ser como un paracletos para ti. Pues nuestro mejor ayudador se llama el Espíritu Santo. La semana pasada empezamos a ver la primera manera en cómo nos guía el Espíritu Santo, cómo nos aconseja. La primera es a través de su palabra. Es un consejo externo, donde tú y yo, a través de leer la palabra, estamos reconociendo cuál es la voluntad de Dios y nos guiamos por ella. Hoy vamos a continuar con el segundo punto. El Espíritu nos guía internamente por medio de su morada. Hoy cantamos que somos una morada de Dios. ¿Se acuerda? Hoy cantamos que somos una morada del Señor. Gracias. Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Hay gente que dice: voy a ir a ver a Dios y voy a la casa de Dios, y en cierto sentido tiene razón. Estamos dedicando este auditorio para que sea casa de Dios, pero la verdadera casa de Dios, de acuerdo a la Biblia, es el corazón de los creyentes. Todos los creyentes forman la iglesia, la casa de Dios. Dios por eso está buscando que le adoremos en espíritu y en verdad, porque Él quiere habitar en medio de nosotros. Bueno, la semana pasada vimos que cuando tú recibes al Señor y te entregas a Él, el regalo más increíble que Dios nos da es su Santo Espíritu. Hoy que estaba ministrando me mató eso, me tocó, me dijo: wow, ¿te das cuenta? Me dice el Señor, que yo les di
mi espíritu, mi propio espíritu, o sea, Dios, el creador de los cielos, del universo, de las galaxias, un pedacito de Dios, de lo más santo, está viviendo dentro de ti. El Espíritu de Dios. Por eso dice la Biblia que somos templo y morada de Dios, morada del Espíritu. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 3, verso 20. Acompáñeme, por favor. Todo el 3, desde el 14, tiene una gran enseñanza, pero ahorita vamos a ver los versos. Le voy a pedir que deje su boletín ahí en Efesios 3 para regresar, o que le ponga una marca a Efesios 3. Quiero enfatizar que Dios nos fortalece en el hombre interior por su Espíritu, así dice la palabra de Dios. Dios está fortaleciéndonos, aconsejándonos internamente, porque el Espíritu mora en nosotros. Dice Efesios 3, 20 y 21. Y aquel que es poderoso, o sea Dios, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí la frase que quiero enfatizar es esta: según el poder que, ¿qué cosa? Que actúa en nosotros. Hay un poder que está actuando en nosotros. De hecho, la palabra nos revela que ese poder está luchando continuamente con el viejo poder de la carne. Recuerda que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Dice la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Pero lo que ahora vivo en este cuerpo débil, propenso, todavía con tendencias pecaminosas, pero ya sojuzgado porque el viejo hombre se murió, el Espíritu Santo siempre está luchando. Hay un poder que está actuando en nosotros. Y por eso cuando le dejamos actuar, cuando le permitimos, le damos toda la libertad, empezamos a ser transformados y transformados. Vamos a Filipenses capítulo 2. En Filipenses, en el capítulo 2, desde el verso 12. Esa fuerza actúa aun cuando estamos trabajando exteriormente en nuestra propia santificación o salvación. Nosotros hemos sido salvos por la fe en Cristo, pero desde el día que recibimos a Cristo continuamos creciendo y creciendo en el conocimiento de Dios y siendo santificados, más apartados, más puros. Dice la Biblia: el que es santo, santifíquese más. Y el que es inmundo, pues ensúciese más, para que de una vez se note de quién eres hijo. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿A qué se refiere? Ocuparte en el crecimiento de tu salvación, en la madurez del fruto del Espíritu Santo, lo que Dios puso en tu corazón. No significa que vas a hacer buenas obras para salvarte, no. Filipenses 2:13, porque Dios, versículo 13, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Les repito, hay un poder que está actuando en nosotros. Dice el versículo 13 nuevamente: ocúpate en tu salvación, porque Dios es el que en ustedes, en nosotros, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay gente que dice: quiero pero no puedo. Bueno, deja que el Espíritu Santo tome. Hay gente más honesta que dice: pues yo ni quiero ni puedo. Y es cuando debes rendirte al Espíritu de Dios y dejar que su nueva naturaleza cambie tus gustos, cambie tus debilidades y puedas llegar a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Has escuchado cuando alguien dice: el Espíritu me guió a perdonar a ese fulano que no podía perdonar? Me guió, me condujo, me enseñó, me dio el poder para perdonar a esa persona que tanto daño me hizo, por el cual estoy así como estoy. Yo no creo que haya una sola persona en este auditorio que no haya tenido la necesidad de perdonar a alguien, o que todavía
tenga la necesidad de perdonar completamente a una persona. Pero cuando tú eres libre, dice la Biblia que hay un poder que está actuando en ti, y esa fortaleza de que el Espíritu vive dentro de nosotros es la que permite que mucho más allá de lo que pedimos y entendemos nos haga y nos dé la victoria, porque Dios es el mismo Dios, es el que produce el querer y también el hacer, el poner en práctica su buena voluntad. Dice, por su buena voluntad. Por eso es muy importante que conozcamos la palabra de Dios, porque cuando conoces la palabra de Dios, conoces la voluntad de Dios. Ya no tenemos que preguntar, Señor, ¿lo perdono o no lo perdono? ¿Qué pasó? ¿No has leído la Biblia que dice que si vosotros siendo malos, si ustedes no perdonan a vuestros semejantes, pues tampoco vuestro Padre os perdonará? ¿Que no has leído que no es una sugerencia, es un mandamiento? Amad a vuestros enemigos. Bueno, si la consideras una enemiga, un enemigo, ámalo, y lo primero que tienes que hacer es perdonarlo. Ese poder que hace falta está a tu disposición por el Espíritu que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Regresa a Efesios, por favor. Te dije que dejaras una marca ahí en Efesios 3. Ahora mira conmigo el 16, por ejemplo. El instrumento por el cual Dios fortalece al cristiano, ¿cuál es? Su espíritu. Mira lo que dice Efesios 3:16. Para que os dé. Desde el 14 está rogando, Pablo está orando por nosotros, está orando por sus hijos. Bueno, aclaro, él no está ahorita orando por nosotros, él estaba orando cuando estaba vivo por nosotros. Hermano, no hay nadie que esté en el cielo orando por ti. Discúlpame, la Biblia no dice nada de eso. El único que está intercediendo por nosotros es el Hijo de Dios, Jesucristo. Y eso no significa orando por nosotros. Escuchan bien. Cristo no ora por nosotros. Cristo presenta tus oraciones al Padre para que sean recibidas. Eso es lo que hace un abogado, un intercesor. Cristo está intercediendo día y noche por ti y por mí. Cualquier deseo, cualquier palabra que sale de tu boca para Dios, Cristo la toma y si lo haces en su nombre, es presentada y es recibida por el Padre. Pero no hay nadie que esté orando por ti en el cielo. Los únicos que estamos orando por ti están aquí en la tierra. Por eso es muy importante que tú y yo sigamos orando por nuestros seres queridos y por todos aquellos que no le conocen. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Qué poderoso versículo. Vamos orando y vamos a seguir orando para que Dios nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, o sea, inmensamente, sin medida, mi hermana, mi hermano, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Yo no sé tú, pero hoy yo me fortalecí en el hombre interior. ¿Usted se aprovechó para fortalecerse? ¿Aprovechaste para fortalecer tu fe? ¿Aprovechaste para decirle a Dios? Y es que cuando tú alabas al Señor, te liberas. Por eso no podemos dejar de saltar, de gritar, de levantar las manos, de aplaudir, de llorar, de rincarnos, de postrarnos, porque en ese momento tú eres libre para adorarle. Siguiente, Dios nos guía por su espíritu morando y entonces somos capaces de poner las obras de la carne en el suelo, matar las obras de la carne. Romanos 8:13 lo dice así. Acompáñame por favor a Romanos 8:13. Romanos 8 es un gran capítulo donde nos revela el Señor la victoria que Él ha ganado por nosotros. Pero mira, solo quiero que sepas que ese espíritu que vive en ti, que te aconseja, te va a dirigir para que puedas derrotar y hacer morir, como dice la Biblia, las obras de la carne. Romanos 8:13 dice, porque si vives, si te conduces conforme a la carne, de acuerdo a los deseos de la carne, vas a morir. Repito, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo vamos a hacer morir las obras de la carne? ¿Cómo vamos a derrotar todo impulso pecaminoso? No es con tu fuerza de voluntad, no son nuestras buenas intenciones,
ni aún nuestras muchas oraciones. Es la fe y la dependencia de su Espíritu Santo, que ¿dónde está? Allá en el universo, allá en el cielo. No, que mora, que vive en vosotros. Son palabras tremendas, pero si tú las experimentas, las crees en este día, tú vas a recibir esa fortaleza. Somos fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. ¿Para qué? Versículo 13, para matar, para derrotar, hacer morir las obras de la carne y encontrar vida. El 14 dice que es la forma en cual Dios nos guía, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Te das cuenta por qué el versículo 14 empieza por la palabra ¿por qué? Siempre que encuentres un versículo que dice ¿por qué? O de manera que, regrésate un poquito a ver qué es lo que está diciendo, porque a veces nada más tomamos los versículos. La Biblia no estaba dividida en versículos hace muchos años. Se dividió en versos para que pudiéramos encontrar el lugar rápidamente. Pero tú tienes que ver todo el contexto, lo que está diciendo. ¿Y qué está diciendo? Está hablando de una victoria, de que el Espíritu mora en ti. Dice voy a leer 12, 13 y 14 juntos y vas a ver la diferencia. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, en esta guianza, si me permites la palabra, en esta guía de Dios, ¿a qué somos guiados? A hacer morir las obras de la carne. Todos queremos la experiencia sobrenatural de ser conducidos por el Espíritu y oír su voz y decir, hijo mío, da vuelta a la derecha, da vuelta a la izquierda, haz esto, qué bonito. Pero quiero decirte que hay algo más grande todavía: ser guiado por el Espíritu de Dios para hacer morir las obras de la carne. Porque mientras más muertas estén, más vivo para Dios tú vas a estar y más gozo y paz. Versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Una adopción, una paz, porque cuando hay paz no hay temor. El amor de Dios echa fuera el temor. Así que qué maravilloso es ser dirigido por el Espíritu Santo. Mira el verso 11. Regrésate un poquito al verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, hay una condición. Y si acaso el Espíritu de aquel que levantó de los muertos de Jesús mora en ti, pues el que levantó de los muertos a Cristo, o sea, el Padre, Dios Padre, el que levantó a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vas a recibir esa fuerza, vas a recibir ese aliento. Voy a recibir el aliento de Dios. Entonces repito, Dios nos fortalece, número 2, por la morada de su Espíritu. Dios nos guía por la morada de su Espíritu. El número 1 fue, Dios nos guía por su palabra. Número 2, por la morada de su Espíritu. ¿Cómo lo hace el Espíritu Santo? Lo hace en conjunción con su palabra, mi hermano. Cuando hacemos el esfuerzo de poner atención a la palabra, el Espíritu nos ayuda. Por eso es muy importante que no te distraigas durante las enseñanzas, que traigas una hoja, un cuaderno, una pluma para poder anotar, que traigas un ejemplar de la Biblia o tu Biblia electrónica de alguna manera y no estés ahí viendo el internet, sino estés atento a lo que Dios dice. ¿Cómo lo hace el Espíritu Santo? Pues nos proporciona una fortaleza que vamos a necesitar en un momento dado. Cuando hacemos el esfuerzo de poner atención a la palabra, el Espíritu nos ayuda proporcionando esa fortaleza que podríamos necesitar en esta semana. Así que aquello que es producto de esa fortaleza, podríamos llamarle correctamente el fruto del Espíritu. Para ilustrarles esto, considera el desarrollo del carácter semejante a Cristo. Mira, la Biblia dice en 2 de Pedro 1, cómo debemos ir creciendo y echándole ganas. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 5. Acompáñame, está hasta el final, casi hasta el final de la palabra de Dios, de la Biblia. Las últimas cartas, antes de las cartas de Juan, están las 2 cartas de Pedro. Y la segunda carta, en el capítulo 1, verso 5, dice, ustedes también, vosotros también,
poniendo toda diligencia para esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud hay que añadirle conocimiento. Ya tienes conocimiento, añádele dominio propio. Ya tienes dominio propio, añádele paciencia. Y a la paciencia añádele piedad, conocimiento de Dios, intimidad con Dios. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, por favor, ponle amor. Nosotros tenemos que ser diligentes en el crecimiento. Dios nos quiere conducir. Te fijas que es como, es una escalerita, ¿verdad? Son niveles, ¿verdad? Son cosas que Dios no va a agregar por ti. Dice la Biblia, tú ponle. No es algo que Dios va a hacer, es algo que tú te vas a disponer. Añádele, ponle diligencia para añadir a tu fe virtud, conocimiento, dominio propio, etcétera, etcétera. Pablo explica que estas cualidades son lo que llama el fruto del Espíritu. Solo quiero que regresemos. Es un versículo tan conocido, pero a veces se nos olvida el fruto del Espíritu en Gálatas 5:22. Por favor, acompáñame, porque cuando tú lees esta palabra, tú vas a poder decir con fe: yo reclamo la paz, yo reclamo el gozo del Espíritu Santo. La Biblia dice que el fruto de su Espíritu es paz, gozo, paciencia. Así que cuando te falte gozo, te falte paciencia, te falte paz, tú podrás apoyarte no en tus sentimientos, porque en ese momento no sientes gozo, pero podrás apoyarte en lo que la palabra dice que será el fruto del Espíritu. Gálatas 5 dice que cuando tú y yo estamos dependiendo del Espíritu, dice, porque, voy a leer desde el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieras. Versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor. Fruto es una consecuencia, hermano. Algo que produce el Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Qué es benignidad? Esa capacidad de no poderle hacer daño. Cuando tienes tentación de hacerle y pagarle con la misma moneda a aquel que te hizo algún daño, cuando quieres hacerle una maldad a alguien, cuando te quieres desquitar, puedes depender del Espíritu Santo para que Él te dé el fruto de la benignidad. ¿Qué es la benignidad? La capacidad de hacer bien y no poder hacer mal a una persona. Cuando decimos, ay, esa gripe fue muy benigna, es que no le hizo daño. De ahí viene benignidad. Y luego dice bondad. Cuando sientes que no tienes amor por el indigente, nosotros no queremos solamente que se vayan los indigentes de esta calle. Queremos que encuentren un lugar permanente digno de ellos para vivir. No solamente queremos estar libres de basura y de mal olor, no, queremos que ellos sean libres y que encuentren su identidad en Cristo Jesús y una nueva vida. Eso es bondad. Después dice fe. Aquí el original, más que fe, es fidelidad. Mantenerse fiel a Dios. ¿Tú necesitas fidelidad a Dios, a tu esposa, a tu iglesia? Ese es un fruto del Espíritu. Mansedumbre, o sea, humildad. Esa capacidad de ser manso y humilde como Cristo viene a través del Espíritu Santo. Templanza también se traduce dominio propio. Es esa entereza, esa capacidad de no caer a la primera, de no ceder, de aguantar, de resistir la tentación, de resistir los impulsos de la carne y vencerlos a través del impulso del Espíritu de Dios. Contra tales cosas, dice el versículo 23, no hay ley. Nadie puede vencer el fruto del Espíritu. ¿Desea ser guiado por el Espíritu, hermano, todavía? Entonces permitámosle fortalecernos cuando obedecemos su palabra. Cada vez que tomas la decisión de obedecer, vas a sentir la fortaleza de Dios. Ibas a pecar, lo ibas a hacer con alevosía y ventaja y te detienes y dices, no, el Espíritu vive en mí, Él me da la fuerza, lo resisto. En ese momento recibes la fortaleza de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En tercer lugar,
Dios nos fortalece por su palabra, Dios nos fortalece por su morada en el Espíritu y también Dios nos guía, Dios nos aconseja y nos guía cuando el Espíritu Santo te habla directamente a tu espíritu. De las tres es la que más el cristiano quisiera experimentar, ¿verdad? En el libro de los Hechos miramos cómo de una manera maravillosa el Espíritu de Dios se comunicaba, les hablaba, dirigía a sus discípulos. ¿Se acuerdan del versículo cuando dice: les voy a enviar el Consolador, el cual os guiará, porque no hablará de su propia cuenta? Quiere decir que el Espíritu Santo habla. Mira algunos ejemplos en el libro de los Hechos. Acompáñame al capítulo 8, 29. Hechos 8, 29. Esta escritura siempre me ha gustado, me ha impactado. Felipe estaba a disposición de Dios. Y en este versículo dice: y el Espíritu, con mayúsculas, se refiere al Espíritu Santo, le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Hermano, el Espíritu Santo habla y habla específicamente. Hija mía, hijo mío, levántate y acércate a esa persona, acércate a ese carro, acércate a esa casa, acércate a ese lugar, entra por ahí, háblale a alguien. El Espíritu hablaba. Es más, todo lo que hacía la iglesia lo hacía en armonía con el Espíritu Santo. Un versículo que describe el sueño de todos los pastores de este mundo es Hechos 9:31. ¿Cómo dice la Biblia en Hechos 9:31? Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y dice, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. En otra versión dice: se consolidaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y este es el sueño de todos los cristianos. Este es el sueño de todos los ministros. Que la gloria de Dios se manifieste en toda la región, que la iglesia sea edificada, que andemos en el temor del Señor y que seamos totalmente acrecentados, fortalecidos, que crezcamos fortalecidos por el Espíritu Santo. Uno de los ejemplos más importantes donde vemos la relación que había con el Espíritu Santo es en el libro de los Hechos, capítulo 10. Acompáñame al Hechos 10, verso 19. Hechos 10, 19. Es la historia de Pedro. Estaba en ayuno, estaba en oración. En pocas palabras, estaba en el Espíritu. Hermano, no esperes oír la voz de Dios así tan clara estando viendo el partido de fútbol. No es pecado ver el partido de fútbol. Ahorita al final vamos a ir a ver el partido de fútbol. Pero muchos nos quedamos ahí y nunca estamos en comunión con Dios. Entonces es difícil escuchar al Espíritu Santo cuando estás así. Pero Pedro estaba en comunión con Dios. Y dice, mientras Pedro pensaba en la visión que Dios le había dado, Dios le dio una visión maravillosa. Estaba pensando, meditando. Le dijo el Espíritu Santo: hey Pedro, he aquí, hay 3 hombres allá abajo, porque él estaba en la azotea, y te buscan. Qué impresionante, hermano. Imagínate que tú estás ahí cocinando, hermana, estás ahí haciendo el quehacer de tu casa y de repente el Espíritu Santo te dice: en este momento van a venir a tocarte 2 personas, quiero que vayas con ellas. Qué impresionante. Le dijo: hay 3 hombres y te buscan. Le dice el verso 20: levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Wow. Este no es un mensaje corto, este es un mensaje largo y detallado. Se necesita tener oído y tener discernimiento para escuchar al Espíritu Santo que mora en nosotros, pero que de alguna manera nos hace oír y ver su voluntad. Aquí vemos cómo Pedro recibió una palabra específica de dirección. De otra manera, hermano, te aseguro que no hubiera sabido qué hacer, porque los que venían a su puerta resulta que eran griegos, eran gentiles con los cuales los judíos no se llevaban.
con los cuales los judíos no convivían, no los invitaban a pasar adentro de su casa. Dice ya, cuando él explica todo lo que sucedió y da su reporte, Pedro, a la iglesia, a los líderes de la iglesia, en el capítulo 11, verso 11, él vuelve a repetir, acompáñame, Hechos 11:11. Él está describiendo, contando su testimonio, lo que le pasó, y dice Pedro, y aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Tenemos que tener cuidado cuando decimos el Espíritu me dijo. Tiene que ser algo genuino, real, una experiencia honesta con el Espíritu de Dios. Ahora, fíjate cómo él no dijo, y yo sentí en mi corazón que debía de ir. No, él no dijo así, ¿verdad? Nosotros somos muy das. Es que pues yo sentí en mi corazón que sí, yo sentí en mi corazón que no. No. Él dice, el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Es muy diferente. Es una palabra clara, específica, donde no había la menor duda de quién estaba hablando. También el Espíritu Santo, repito, también el Espíritu Santo habla para indicar a quién escoge para determinado ministerio. ¿Se acuerdan en Hechos 13? Dale la vuelta a las páginas, Hechos 13, verso 2. Pero vuelvo a repetir, mira las condiciones y el ambiente en el que están, porque a veces queremos oír la palabra de Dios, pero estamos ahí chateando en WhatsApp. Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Qué dice el verso 3? Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, ¿a quién? A Bernabé y a Saulo, y los despacharon, los despidieron. En el 13:4 dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. ¿Por quién fueron enviados? Por el Espíritu Santo. ¿Por quién fueron escogidos? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo lo supieron? Porque el Espíritu Santo, en medio de su ministración, su ayuno, su búsqueda de Dios, habló. Mucha gente nos ha preguntado cómo o por qué soy pastor o por qué alguien es de algún ministerio. ¿Cómo le hacen, dicen, para escoger a una persona en determinada función? La respuesta es, oramos para que el Espíritu Santo nos diga quién es la persona que Él escogió. Hijo, eso se les hace increíble. Ah, caray. Entonces no hay votaciones, no hay urnas, no levantan la mano a ver cuántos aceptan a fulano. Yo nací en una iglesia así, fíjate. Una iglesia donde había votaciones para escoger pastor. Cada 4 años ellos duraba su sexenio. ¿Cómo se dirá? Cuatrienio, ¿verdad? Su cuatrienio duraba, ¿verdad? Y teníamos que esperar a ver cuál pastor nos iba a tocar. Y se votaba. Híjole, yo digo, Dios mío, ¿de dónde sacaron eso? Si la Biblia dice que cuando el pueblo de Dios está en comunión con Dios, es el Espíritu Santo el que escoge, no es el hombre. Es el Espíritu de Dios guiando a la iglesia. Qué maravilloso, ¿verdad que sí? Ahora, también el Espíritu nos habla para que discernamos el espíritu de quien gobierna a determinada persona. Hay veces que estamos hablando con alguien y, como dice el dicho, caras vemos, ¿qué dice? Corazones, ¿qué? No sabemos. ¿Quién es el único que sabe el corazón? ¿No dice la Biblia que es el Espíritu Santo el único que conoce el corazón del hombre? Hechos 13:9. Hechos 13:9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ay, caray. Se necesita autoridad del Espíritu Santo para confrontar los demonios de una persona, ¿verdad?
Hechos 13:9. ¿Estoy bien? Está hablando de un tal Elimas o Elimás, un mago que trataba de impresionarlos con sus artes mágicas y la gente decía: ¡ay, el gran poder de Dios! Mira, hermano, cuando no hay guía del Espíritu Santo, cuando no hay discernimiento del Espíritu Santo, la gente se va con la finta. Qué triste es ver a algunos que se dicen cristianos y líderes de iglesias completamente cegados y sin ningún discernimiento para darse cuenta de con quién y con cómo se están combinando, con qué se están mezclando. La Biblia dice: apartaos y no tocad lo inmundo y yo os recibiré. Y ellos, al contrario, se están mezclando con lo que todavía no es de Dios. La Biblia dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pero si no detectamos las tinieblas. Pablo sabía por el Espíritu Santo cuál era el corazón de Elimas. Le dijo: oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y dice la Biblia que inmediatamente cayeron sobre Elimas oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Cuando vio el procónsul eso, viendo lo que había sucedido, creyó, aleluya, maravillado de la doctrina del Señor. Cuando Dios, el Espíritu Santo, te conduce y te revela con discernimiento de espíritus algo, y tú tomas la autoridad, va a haber algunos que se van a impresionar y los va a tocar el Señor y va a decir: wow, esto es poder, esto no es charlatanería, esto es de verdad. Y el procónsul creyó y se entregó a Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hablaba revelando corazones. También el Espíritu recordaba las cosas. ¿Te acuerdas que dijo Cristo que Él os enseñará todas las cosas y os hará saber las cosas que habrán de venir? Bueno, en el capítulo 11, regresa un poquito, en el verso 28, uno de los profetas que habitaba en esa región subió y dice, Hechos 11, verso 28, se llamaba Agabo. Y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, punto y coma, la cual sucedió en tiempo de Claudio. El Espíritu me recuerda que en estos tiempos se están difundiendo por el internet muchísimas profecías y vaticinios de profetas. No quiero decir si son o no son de Dios, pero ya algunos de ellos están dando fechas, lugares y cosas por el estilo. Yo siempre tengo mis dudas y tengo mis reservas cuando alguien dice: el 20 de julio va a suceder una catástrofe en Estados Unidos, o sea, mañana. Dice uno: pues por si las dudas oramos. Sí, vamos a orar, pero hermano, se tiene que cumplir lo que el profeta dice, o si no es un charlatán. ¿Y cuántos han quedado en ridículo cada vez que han dicho: tal día, a tales horas va a pasar esto, y pasa el Señor a propósito? Mira, hermano, uno de los profetas más gruesos que hemos tenido aquí en Estados Unidos, David Wilkerson, ese era un hombre grueso, hermano. O sea, se iba a la luz con este brother. Ya murió en un accidente, se quedó dormidito en el coche y pues ahí se fue a la presencia del Señor. Pero en el 2001, cuando fue el atentado de las Torres Gemelas, ¿sí fue 2001? Unos meses antes, ellos recibieron una palabra que iba a venir algo fuerte, pero no les dijo el Señor, ¿el qué? ¿Qué fecha fue? 9/11, ¿no? El 9 de el 11 de septiembre. 11 de septiembre. El 11 de septiembre, el 9 de noviembre. El 11 de septiembre. ¿No les dijo el 11 de septiembre a las 8:30 de la mañana? No vayan a ir al trabajo porque, mira, hermano, lo más increíble es que en su congregación, que estaba en Nueva York, está la mitad de su congregación, muchísima gente trabajaba precisamente en una de las Torres Gemelas.
él tenía una gran concurrencia de su congregación que trabajaba y laboraba ahí, porque trabajaban miles, hermano. Era una fuente de trabajo para mucha gente. Y ahí estaban muchos de sus congregantes. ¿Qué sucedió? El Espíritu Santo los puso a interceder. El Espíritu Santo los puso a orar, pero Dios había hablado y eso llegó. Y cuando llegó, dice por testimonio que nadie de su congregación, por una razón o por otra, se les hizo tarde, no se levantaron, estaban enfermos, el niño no sé qué, no llegaron a tiempo y se salvaron del juicio sobre las Torres Gemelas. Eso es impactante, impresionante. Ahora, ¿el Señor les dijo qué día iba a ser? ¿A qué horas iba a ser? No. Hermano, ten mucho cuidado con esas profecías que lo dijo un japonés, pues así sea no sé quién, ten cuidado. Y ese japonés dice que mañana, el día 20, sí, mañana va a pasar algo tremendo, una transformación y una reunión de oración y transformación a las 7 de la noche mañana, eso sí. No te la puedes perder. Y si llega a temblar, mejor que te agarre orando. y no que te agarre viendo las telenovelas, man. Ay, es que mañana es el final de mi novela. Pues puede ser el final del mundo, el final de tu vida. ¿Qué vas a hacer? Tu último capítulo es mañana. No sabes, hermano, pero tenemos que ser guiados por el Espíritu y por profecías ahí sacadas de onda, hermano. Debes tener mucho cuidado con esas palabras. Mira, no sucedió inmediatamente, sino que esa hambruna de que habló sucedió en tiempos de Claudio. Mira el verso 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Por qué, hermano? La profecía sirvió para prepararse. La profecía sirvió para ahorrar. La profecía sirvió para juntar para los necesitados. Y bien hicieron porque se cumplió la palabra del profeta Agabo, el cual profetizó por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hablaba, dirigía por profecías que se cumplían, profecías de Dios, y la gente actuaba en fe, recopilando. Dice el verso 30, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Estaban listos, así como estuvo lista la congregación del pastor David Wilkerson. Ahora veamos en los últimos minutos cómo el Espíritu Santo no guía al cristiano. Escúcheme bien, el Espíritu no guía al cristiano por medio de los sentimientos o de la intuición. Dicen las mujeres, nosotros tenemos un sexto sentido, una intuición. Escúchame bien, ojalá tu intuición esté bien santificada, porque Dios no nos guía por medio de los sentimientos. Y esta es una gran verdad que tenemos que aprender los cristianos, especialmente los cristianos de esta época, los cuales somos muy sentimentaloides, por decirlo así. Mira, nosotros hemos estudiado, tuvimos 4 meses, hermano, en el discipulado, miércoles tras miércoles, escudriñando lo que la palabra decía de vivir guiado por el Espíritu y no por los deseos de la carne y no por los sentimientos, y de saber equilibrar los sentimientos y cómo usarlos. Dios no está en contra de los sentimientos. Dios necesita que haya gente emotiva, pasional, que seamos apasionados por las cosas de Dios. Y los latinos somos ese tipo de pueblo, un pueblo apasionado. ¿No miran cómo en los deportes se pintan, hacen, se brincan, se ponen de cabezas por un equipo, por una causa, por una situación? No, la verdad somos bien apasionados. Pero cuando dejamos que esas pasiones se salgan fuera del control del Espíritu Santo y se vuelven carnales, se vuelven ajenas al Espíritu Santo, por muy bonitas y agradables que parezcan, nos van a desviar, son un engaño. El Espíritu no guía a través de los sentimientos o de la intuición. Mucha gente cree que sus sentimientos son guías del Espíritu Santo. Es que yo siento, es que sentí tal cosa. Hermano, es que yo sentí que no debo de diezmar este mes. Mira qué chido. Lo que estás sintiendo está en contra de la palabra. ¿Será tu sentimiento de Dios? Es que sentí que
que debo de cambiar de modelito, pastor. Mire, ya llevo muchos años con mi vieja, digo con mi señora. Modelo 68. Necesito uno más actual, un 75 por lo menos, ¿no? Un modelo 80. Oye, eso no es la guía del Espíritu Santo. Pero tú te ríes y parece un ejemplo muy bobo, pero ha sucedido. Hay pastores que se han recasado hasta 3 veces porque el Espíritu Santo les ha dicho: ay, Padre Santo, qué blasfemia, qué blasfemia. Pero es que están totalmente controlados por sus sentimientos. El Espíritu no guía a la gente a través de medios subjetivos. Es lo que se llama subjetividad. Que para ti puede ser blanco, para otro puede ser medio gris, otro puede ser medio... Es subjetivo. ¿Qué dice la palabra? Eso es objetivo. Mira un ejemplo, Hechos capítulo 16, en el verso 6. Acompáñame. Hechos 16, en el verso 6. Y aquí nos pudiéramos detener. Bueno, yo ya me detuve 4 meses, hermano. Lástima que tú no sientes ir al discipulado. Pero cuando madures, vas a saber que Dios quiere enseñarte muchas cosas. Hechos 16, 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. A ver. Si Pablo y sus compañeros hubieran sido guiados por sus propios sentimientos, ¿qué hubiera pasado? Pues hubieran ido a Asia, hubieran entrado a Bitinia. Total, iban a pecar, iban de vacaciones a Asia, iban a algún resort allá en algún lugar de Asia bonito. No iban de vacaciones. Ellos iban sembrando la palabra del Señor, iban haciendo algo del reino de Dios. Cualquiera hubiera dicho: aleluya, esto es de Dios. Sus sentimientos les decían: entra a Bitinia, entra a Asia. Y el Espíritu les decía: no, Señor, ahorita no es el tiempo, regrésese, váyase por otro camino. Los discípulos del Señor no nos podemos guiar por nuestros sentimientos o por nuestra intuición. Es que yo, mira, me está temblando el dedo gordo del pie derecho. Eso significa que tengo que hacer esto. Oye, no seas tan subjetivo, porque a otro le puede temblar la oreja izquierda. Hermano, ellos se guiaron por el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu les dijo no, ellos no insistieron. Ay, es que yo quiero, es que yo siento. Me vale gorro lo que tú sientes, dice el Señor. Lo que yo quiero es que seas un gente espiritual, que vayas encima de tus sentimientos. Ahora, cuando obedeces a Dios, los sentimientos van a llegar. Muchas veces no sientes hacer la voluntad de Dios, pero cuando la haces, después llegan los sentimientos y te sientes tan bien y descubres que su buena voluntad, compruebas que su buena voluntad es buena, agradable y perfecta. Por eso dice la Biblia que chequeemos, que comprobemos si algo es agradable a Dios. Y eso tiene que ver con nuestro nivel de dependencia de Dios. Tristemente reconocemos muchos de nosotros que no dependemos mucho de Dios. Hasta que nos metemos en broncas decimos: ayúdame, Señor. Y el Señor dice: ¿y quién te dijo que fueras para allá? ¿Y quién te dijo que te metieras acá? ¿Y cuándo te dije que era una puerta abierta para ti? Ay, perdóname, Señor. Bueno, así aprendemos. Pero es más importante, sería más bonito ser guiado por el Espíritu y no por nuestra intuición, ¿verdad? El Espíritu Santo, en alguna forma audible o visible, se los prohibió, mi hermano. No tengas temor, el Espíritu sí sabe hablar y lo sabe decir muy bien. Él te va a hablar, Él te va a revelar de una manera bien clara su voluntad, si tú realmente deseas hacer su voluntad. Recuerda que una de las principales premisas del cristiano, algo que yo les he sembrado 1000 veces, es el versículo de ¿qué? Juan 7:17, que es: el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. La condición es querer hacer la voluntad de Dios. Si no, ni te molestes. No le hagas gastar saliva al Espíritu Santo
De hecho, Él no te va a hablar porque Él sabe que tú no quieres hacer su voluntad. ¿Para qué te habla? ¿Para qué te la revela? Si te estás guiando por tus sentimientos creyendo que es la voz de Dios. Hermano, predico esto porque hay mucha confusión religiosa como resultado de fallar al no distinguir entre los sentimientos que los usamos para justificar nuestras creencias y nuestras prácticas y la verdadera voz del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Solo quiero llevarte a 3 citas. El corazón, dice la Biblia, las emociones, los sentimientos pueden ser una guía engañosa. Proverbios 28:26. El que confía en su propio corazón, Proverbios 28:26, es necio. Repito, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría, ¿cuál sabiduría? La del cielo, será librado. Hay 2 tipos de sabiduría, la animal, terrenal y diabólica, pero hay otra sabiduría que desciende de lo alto, pura, preciosa, la sabiduría del Espíritu Santo. Jeremías 17:9 es un versículo conocidísimo por todos nosotros, nada más que no sabíamos la cita, ¿verdad? Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Cómo es el corazón? Engañoso. Ay, es que estaba tan guapo, hijo, era el príncipe azul. Sí, pero se quitó la máscara y sacó las garras. Porque no tuviste discernimiento, te fuiste por lo que viste. Ay, hermano, estaba tan bonita la muchacha, yo pensé. ¿Y qué pasó? Pues ya me engañó con 2. El corazón no es de fiar. Número 2, las guías que podrían parecer ser correctas, muchas veces, la mayoría de las veces, no son correctas. Proverbios 14:12. Dale vuelta a las páginas ahí en Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Tienes que aprenderte esa cita. Yo me tengo que aprender esa cita. Vamos a aprendernos esa cita. ¿Qué te parece? Hay camino que al hombre le parece derecho. En términos chilangos, chido. Hay caminos que al hombre le parecen increíbles, pero su final son caminos ¿de qué? De muerte. Ejemplo, Hechos 26:9. Cuando está testificando Pablo de cuando era Saulo, ¿verdad? Él dice: yo estaba seguro que estaba sirviendo a Dios. Mira cómo dice Hechos 26:9, ya en los últimos capítulos de Hechos, cuando él está dando su testimonio, está recordando de dónde lo sacó el Señor. Mira lo que dice Hechos 26:9, él está testificando, dice: yo ciertamente, dice Saulo, de Pablo en este caso, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Es que yo creía, pastor, estaba convencido de que engañoso es el corazón. Parece que es correcto, pero si no chequeas, al final del camino puede ser mortal, puede ser muerte. Por último, mi hermano, las personas apelan a sus sentimientos en vez de apelar a la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. La Biblia dice en Corintios, no lo busques, Corintios 14:33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y hay mucha confusión cuando nosotros somos guiados por nuestros sentimientos encima de la palabra de Dios. Él ha provisto un estándar bien objetivo, hermano, y se encuentra en 2 de Timoteo 3:16, que deberíamos conocer de memoria. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3:16? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, en pocas palabras, para guiarte, hermano, para guiarme a mí, toda la escritura, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecta, enteramente preparada para toda buena obra. Hermano, hay un estándar objetivo, no subjetivo. De las 3 guías, yo prefiero la palabra de Dios, hermano. Es la palabra profética más segura. Y de las 3, la que me encantaría tener, ¿verdad? Porque se ha de sentir bonito escuchar la voz de Dios audible.
Pero hermano, tengamos cuidado que sea la voz del Espíritu Santo y no en nuestras emociones. Yo sí tengo temor de ser guiado por mis sentimientos. ¿Y tú? Yo ya no quiero cometer errores o seguir cometiendo errores. El estándar es la palabra de Dios, no los sentimientos. No permitas que los sentimientos del espíritu humano te aparten de seguir las enseñanzas del Espíritu Santo. Conclusión: cuando alguien fija su mente en las cosas del Espíritu, va a ser guiado por el Espíritu, vivirá conforme al Espíritu, experimentará, como dice Romanos 8:6, vida y paz. Cuando alguien camina guiado por el Espíritu, caminará guiado por su palabra. Y como dice Gálatas 5, te estoy resumiendo, no satisfará los deseos de la carne, serás guiado por el Espíritu y producirás el fruto del Espíritu. Yo te pregunto en esta tarde, mi hermano, ¿estás listo? ¿Quieres ser, de veras queremos ser guiados por el Espíritu? Hay un canto que siempre que lo canto con cuidado. Padre, quiero estar en tu presencia. De todo estoy lleno menos de ti. Señor, realmente quiero ver tu gloria. ¡Ay, de veras! Señor, realmente quiero. El Señor dice, ¿de veras? Sí, Señor. ¿Cuántos se arman de valor y se ponen de pie y dicen, Señor, realmente quiero ser guiado por tu Espíritu? Realmente quiero ser guiado por tu palabra. Realmente quiero santificarte con mi vida, Señor. Santificado sea tu nombre. Padre, los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, Señor. Yo quiero ser hijo de Dios, demostrar que soy una hija, un hijo de Dios. Dile así al Señor, siendo guiado, conducido, protegido, aconsejado por el Espíritu Santo, el cual es mi mayor regalo. ¿Por qué no comenzamos dándole gracias al Padre por su regalo? Padre Santo, te damos gracias por el regalo de nuestra salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y también hoy te damos gracias por el segundo y mayor regalo que hemos recibido, Señor. El segundo importante regalo es tu Espíritu Santo, Señor, el cual nos has dado a todos los que creemos en Cristo Jesús, el cual nos regalaste, dice tu palabra, el cual nos concediste, Señor. Señor, qué bueno que te fuiste. Nos convenía, como tú dijiste, que te fueras, porque si no el Padre no enviaría al Espíritu Santo, pero si te vas, lo ibas a enviar. Gracias, Padre, gracias, Hijo, por enviarnos al Espíritu Santo. Gracias, Señor de señores. Gracias, Espíritu de Dios, por vivir y morar en nosotros, tenernos tanta paciencia, Señor. Dios mío, enséñanos a santificar este hogar, esta habitación, este cuerpo, mantenerlo en santidad, porque es templo de tu Espíritu Santo. Y nuestro corazón sea purificado, Señor, y encima de nuestros sentimientos, de nuestras emociones y de nuestras decisiones, los deseos de nuestra alma, Señor, vengan a rendirse a los deseos de tu Espíritu Santo. Señor, que un día lo que deseamos sea exactamente lo que desea tu Espíritu Santo. Que no haya interferencia, contaminación alguna, Señor. Al contrario, Señor, confirma con tu palabra que algo es tuyo. Prohíbenos cuando no quieras que hagamos algo. Impídenos hacer lo que no sea tu voluntad, Señor. Pero a la misma tiempo, Señor, no permitas que dejemos de hacer tu voluntad. Empújanos, impúlsanos, llévanos, condúcenos, motívanos con tu vara y tu cayado, Señor. Infúndenos aliento. Jala, Señor, como la vara del pastor, Señor, que jala de la cabecita a la oveja que está extraviada, que está perdida, que se quiere ir por caminos de maldad, Señor. Oh Dios mío, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Aderezarás mesa delante de mis angustiadores, unges mi cabeza. Antes de eso tú dices que en aguas tranquilas nos pastorearás, por sendas de justicia nos guiarás. Aleluya. Por sendas de justicia. Guíame, Padre, guíame, dile, guíame. Guíame, Señor, guíame, guíame. Aprovecha este momento para rendir tu corazón. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Señor, yo quiero esa guía, esa guianza de tu Espíritu, Señor. Esa guía. Guíame, Señor, condúceme. Dios está aquí. Gracias, Señor. Te necesito. Dile así al Señor: te necesito. Dulce presencia. Ahora me doy cuenta que sin ti la vida se me enreda. Mi alma se desespera, Señor. No encuentro paz, no encuentro salida. Gracias por tu guía, Padre bueno. Gracias por tu guía. Gracias, Señor. Dios está aquí. Aleluya, Señor. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí. Mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Condúceme, Señor, Su dulce presencia. con tu presencia en mí, Señor. Está aquí. Tú moras en mí, Mi Salvador, consejero mi fiel, gran amor, consolador, Padre mi Santo, único Rey. mi único Dios Rey. está Aquí. Aleluya. su dulce presencia está aquí. Señor, quiero más de ti, Señor. Mi Salvador, Quiero más de ti, Señor. mi gran amor, Quiero más de ti. mi Padre, mi único Rey. Gracias, Señor. Levanta tu mano si tú quieres ser guiado por el Espíritu de Dios. El Señor me dijo que quería derramar hoy de su Espíritu y lo hizo. Ya lo hizo, hermano. Solo dale gracias. Cree a su palabra más que a tus sentimientos o a una experiencia subjetiva. Cree su palabra. Cree lo que Dios ya hizo por fe en tu corazón. Dios se ha derramado y te ha llenado, te ha renovado su aceite, te ha dado aceite fresco, me ha dado aceite fresco. Gracias, Señor, porque a pesar de que los sentimientos a veces fallan, tu palabra y tu Espíritu Santo nunca falla. Señor, yo bendigo a esta congregación y las envío en el nombre de Jesús, pidiéndote que tú hagas brillar tu rostro sobre ellos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti su paz. El Señor está contigo, mi hermano. Que Dios te bendiga. Vete en paz.